vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Que no ejerce el señor Sánchez como un presidente del gobierno, sino que ejerce como un bucanero que ha asaltado el poder y que se está repartiendo el botín, que se está repartiendo España pues con aquellos que le han ayudado a asaltar el poder. Parece que actúe como un bucanero que se reparte el poder con sus socios más que como un presidente del gobierno. No va a haber nada de eso, no va a haber ni progresiones de grado, porque por supuesto no haría ningún gobierno, tampoco, y desde luego ni excarcelaciones. Eso no tiene nada que ver. El acercamiento de los presos a cárceles vascas. El Aquarius en Marsella, el Lifeline retenido en Malta. Sea-Watch no puede salir de Malta. El Open Arms en dirección a Barcelona para dejar 60 personas. Mientras tanto, hoy han vuelto a morir naufragados 60 vidas más. Van más de 170 en 48 horas. Esto es una vergüenza. Y espero que alguien exija responsabilidades por todo lo que está ocurriendo. Es absolutamente ilegal. Estamos muy preocupados por la deriva de la Unión Europea, que ha sido más contundente con aquellos gobiernos que han intentado hacer una política económica diferente que con los gobiernos que tienen a dirigentes claramente fascistas en sus gobiernos y en sus tomas de decisión. Esto es gravísimo. La Unión Europea fue absolutamente contundente con el gobierno de Grecia encaminado por Tsipras, fue contundente para evitar que hubiera un ministro en Italia que fuera heterodoxo en su planteamiento económico y sin embargo ha sido absolutamente dócil frente a los discursos xenófobos y racistas. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa. Tantas y tantas personas que se encuentran ya en el tramo final de la temporada, antes de las vacaciones de verano. Ya apenas quedan unos días, unas pocas semanas para
ver cómo por fin de una vez llegan las ansiadas vacaciones y llegamos todos con la lengua un poco fuera, lo sé porque veo vuestros mensajes en las redes sociales cargados de agotamiento, también de decepción por lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Hoy vamos a hablar mucho de eso, que vamos a conectar con el buque Astral, que sabéis que navega junto al Open Arms en dirección a Barcelona con más de 60 personas a bordo, después de la desidia de los gobiernos europeos que no les dejan desembarcar y después de esa oferta de nuevo que ha hecho Barcelona para convertirse en ciudad refugio. Hablaremos con ellos ahora en unos segundos con Miguel Urban, que se encuentra a bordo del Astral y conectaremos vía satélite con ese barco que se encuentra ya navegando en dirección a Barcelona, donde se prevé que llegue el miércoles. Bueno, un saludo muy especial a Fran del Pino, a Daviriete, a Tomás, a Obdemurian, Marcados, Tomás, Olga, que siguen irresistibles ahí con toda su fuerza, como los últimos galos, defendiendo con energía ya el último bastión de la Galia. Enfermeros Alesa, muy buenos días desde Aragón. Mercedes, Chesco, Daviriete, Buscadora, bueno, tantas y tantas personas, Elena, que se están incorporando a esta hora. Veo que va el hashtag a gran velocidad, que se incorporan a esta hora al programa, que nos van a ayudar también en este análisis y a observar un poquito la realidad a nuestro alrededor. Hoy tenemos un hashtag, hemos elegido un hashtag para comentar el programa en esa asamblea paralela que se genera en torno al mismo. Almohadilla, la cafetera, no más muerte. Almohadilla, la cafetera, no más muerte. Porque estamos verdaderamente inquietos con esta Unión Europea que ha sido tomada por los extremismos más terribles, lo que hace que todas las personas que vienen buscando refugio, solicitando asilo, sean ignoradas no solamente por los puertos, sino por las leyes marítimas, por los convenios internacionales, y esto nos asombra y nos llena de indignación. Bueno, hablaremos ahora con Urban. Y hoy tenemos un experimento en el estudio. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal vienes? ¿Vienes con energía del fin de semana? Sí. Más vale que traigas mucha energía del fin de semana. ¿Vienes más que energía, estómago? ¿Concienciada? ¿Vienes preparada? Nos va a visitar Ainhoa Goñi en el estudio, va a llegar dentro de unos minutos. Ainhoa Goñi viene con el desayuno, viene con el aperitivo preparado. ¿Y sabéis cuál va a ser el aperitivo? Dice que estuvo escuchando en el programa que hablábamos de la nueva alimentación. Sabéis que hay una propuesta que se ha hecho incluso en Naciones Unidas para que el alimento del futuro, la base de la alimentación del futuro, consista en insectos. Tienen un montón de proteínas, hay un montón de lugares del mundo donde ya se consumen, pero resulta que, claro, los encuentras hasta en los climas más extremos y podrían ser la base de alimentación para superar problemas muy serios en el hambre en el mundo. Bueno, pues Ainhoa Goñi ha hecho un pedido a Tailandia, que le ha llegado a través de internet, y ha traído una bolsa llena de insectos que vamos a degustar, porque en este programa superamos todas las barreras, rompemos todos los miedos. ¿Estás concienciada? Sí. Igual salgo corriendo y os dejo aquí encerrados. Vamos a comer insectos, pero además los insectos, yo ya he visto la imagen de esa bolsa, y los insectos son unos saltamontes de tamaño industrial, unas especie de babosas de tamaño industrial, unos gusanos, en fin, de todo tipo de platos agradables, muy ricos. Dice Fran del Pino, dice, los venden en el Carrefour. Ya, pero esos son tratados. Es que estos vienen simplemente fritos. Es verdad que ya vienen con un cierto procesamiento, pero nada de chocolate alrededor ni nada. Aunque Ainhoa Goñi ha prometido traerse algunas salsas por si la cosa se hace demasiado dura. Así que claro, todo esto no es una tortura, es voluntario. ¿Quieres hacerlo? Sí. Si no quieres, no pasa nada, ¿eh? Pero que no sean muy grandes. Pero si quieres, te vamos a apoyar. Mientras y yo no también los voy a probar. Estoy de acuerdo. Y vamos a romper... Porque tengo un trauma con los saltamontes. Bueno, no te preocupes, pues elegirás oruga. Porque vamos a romper todas las barreras mentales que nos colocamos los seres humanos. Porque en este programa somos un programa... ¿Cómo se dice? Que superamos las barreras. Hacemos frente a los miedos, a las dificultades, a los temores. Claro, dice Escursel, es cuestión de costumbre. Claro, lo malo es que no la tenemos. Bueno, nunca es tarde para comenzar. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Por cierto, que has estado en el Valle de los Caídos el fin de semana. ¿Qué te ha parecido? Sí. Claro, dijiste el viernes, pues estoy pensando a ver si me acerco al Valle de los Caídos. Y es espectacular, reconoce que por la simbología, por lo que conlleva... Hombre, yo creo que hay que ir. O sea, es un ¿No habías sitio estado al nunca? que... No.
No, nunca había estado. De hecho, hice el ejercicio, hice los deberes que me mandó Emilio, porque le pregunté a Emilio, aconséjame, voy a ir, y bueno, no sé si tienes algún consejo, alguna sugerencia, y me dijo, mira, pues te voy a enviar un documental, y en ese documental, bueno, pues entrevistaban a algunos de los que habían trabajado en ese Valle de los Caídos para levantarlo. También entrevistaban a gente como Utrera Molina, que fue el suegro de Gallardón, que fue ministro con Franco, y entonces hablaba de que era un sitio de reconciliación. En definitiva, pues quienes eran del bando nacional o habían pertenecido al gobierno de Franco, decían que era un lugar de reconciliación, y yo fui allí para ver si así era, y efectivamente no lo era. Es una exaltación del bando nacional y una exaltación del franquismo, porque de hecho en ese documental hablaban de una visita guiada, estaban retransmitiendo una visita guiada de, bueno, pues el guía de allí, y el guía de allí decía que era un lugar de reconciliación porque allí había muertos de todos los bandos. ¿Qué pasa? Que el sitio donde se suponía que estaban los cuerpos de los dos bandos, en esa puerta encima hay un letrero que pone "Caídos por Dios y por España", es decir, se ha impuesto la idea de España de unos dejando a un lado la de otros. Viste una misa, estuviste durante la misa también, ¿no? ¿Y qué tal la gente que viste ahí? Pues a ver, yo creo que la mayoría de la gente que visita el Valle de los Caídos, que es muy, muy visitado, son turistas, pero es verdad que en la misa había gente, pues eso, muy, muy dedicada a José Antonio, ¿no? De hecho, vi varias personas que sí que estaban besando la tumba de José Antonio, y daba bastante miedo. Bueno, pues porque ya sabéis que el gobierno se ha comprometido públicamente a trasladar los restos de Franco. Hay un cierto debate sobre las posibilidades legales de este asunto, y hay una deuda pendiente también con la democracia española, porque este es un lugar básicamente, que hoy, independientemente de lo que se diga públicamente, pero es claramente un lugar de exaltación. Si uno visita los campos de Auschwitz, se da cuenta de que este fue un campo de trabajo, además. Hay que recordar que la mayor parte de los que trabajaron en el Valle de los Caídos eran puramente esclavos. Y fijaos, claro, cuando uno visita Auschwitz, sabe, no se puede denominar precisamente un lugar de reconciliación. Es un lugar de denuncia de lo que allí ha ocurrido, de lo que ocurrió en la Alemania nazi. Aquí en España se está discutiendo sobre el destino posterior, una vez el Valle de los Caídos salgan de allí los restos de Franco, y veremos a ver si de José Antonio, pero ¿en qué se convertiría? Bueno, es una deuda pendiente en todo caso que tiene la democracia española, pero no porque lo digan algunos españoles, sino porque es que lo ha dicho hasta Naciones Unidas, lo ha dicho un montón de organizaciones internacionales, así que es un debate que está sobre la mesa y que alguien tendrá que abordar, sabiendo que en este país, con tantas asignaturas no superadas, pues no va a ser un debate sencillo, ¿no? Y sobre todo para que al menos besar la tumba de José Antonio pues le dé cierta vergüenza a ciertas personas. Bueno, esto es La Cafetera, vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos además las portadas de los periódicos, y a continuación veremos cómo conectaremos en directo a través de vía satélite, conectaremos con el barco Astral. Estás escuchando La Cafetera. Porque hoy en las portadas de los periódicos lo que nos encontramos son con... Bueno, básicamente la fotografía que ocupa las portadas está relacionada con el fútbol, adiós al Mundial. Sabéis que ayer España perdió ese partido que jugaba contra Rusia, en un partido que todo el mundo, todos los aficionados que hemos leído en las redes sociales han calificado como bastante aburrido, porque se tuvo que resolver finalmente en los penaltis, y esto ha llenado las portadas de los periódicos. La imagen de portada en todos los diarios es esta, la del campo de fútbol, la de los jugadores. Dice El País, una débil España certifica ante Rusia su fracaso en el Mundial. Dice el periódico ABC, adiós Mundial, España fracasa, cae en octavo. Una selección impotente pierde en los penaltis ante Rusia, 3-4. Dice el periódico El Mundo, España fracasa presa de sus carencias y su mal gobierno. Está muy bien, no sé qué es lo que trataban exactamente de insinuar, pero el titular parece bastante evidente. España fracasa, presa de sus carencias y su mal gobierno. Caen los penaltis con Rusia y suma 3 grandes torneos sin pasar de octavos. Es ingenioso, la verdad, haber utilizado de forma insinuante este suceso ayer en el partido para lanzar un mensaje, iba a decir oculto, pero es bastante transparente. El periódico La Razón, el PSOE ganaría las elecciones y empata a escaños con el PP, pero sin embargo
La fotografía de portada es disparate hasta el final. Rusia 2018. España arrancó con el injustificable despido de Lopetegui, terminó eliminada en octavos con una agónica tanda de penaltis ante Rusia. Es la imagen de portada. Fernando Hierro abrazando a Jordi Alba tras la derrota de la selección ayer en el estadio allí en Rusia. Bueno, este es la imagen de portada, pero como digo, los temas, hay otros asuntos. Dice el periódico La Razón, el 65,8% no cree urgente exhumar a Franco y más de un 50% ve concesiones a los independentistas. No entiendo muy bien por qué se interpreta que sacar a Franco del Valle de los Caídos es una concesión a nadie, porque si lo han reclamado los independentistas, bien pedido estará. Lo pedirán como pedirán otras cosas, se supone. No solo lo piden los independentistas, pero claro. Bueno, de hecho es que si no lo pidiese todo, debería pedirlo toda la oposición, se supone, si somos demócratas, ¿no? Pero fíjate, esta vertiente, el 65,8% no cree urgente exhumar a Franco, dice el periódico La Razón. Claro, como si pensar que no es urgente lo hiciera menos relevante, porque si la pregunta de la encuesta es esa, dice, ¿a usted le parece que es muy urgente respecto a la alimentación de los niños? Pues no, urgente así, dicho en esos términos, ¿le parece que debiera acometerse ahora? A lo mejor sí, podría no ser urgente, pero eso no significa que no deba acometerse, ¿no? Pero bueno, en todo caso... Claro, pero todo esto es porque se deja a un lado los matices, ¿no? No se tiene en cuenta que, claro, ellos tienen los presupuestos que tienen este gobierno y entonces lo que van a hacer son pequeñas cosas simbólicas, pero son pequeñas grandes cosas. O sea, que ningún gobierno se haya atrevido a hacer esto y, bueno, veremos qué es lo que ocurre, porque también hay escépticos que dicen, vale, vas a sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero ¿qué vas a hacer con el resto del Valle de los Caídos? Bueno, de momento ya es un mensaje pedagógico, que no es poca cosa. Que la política muchas veces consiste en enviar estos mensajes. Hemos visto un gobierno afrontando, por ejemplo, el debate de la eutanasia. Hemos visto acogiendo al Aquarius y ahora al Astral, ofreciendo Barcelona como puerto seguro. Hemos visto también cómo se están enviando mensajes en torno a sacar a los restos de Franco del Valle de los Caídos, es decir, a la memoria histórica. Bueno, son mensajes que no estaban relacionados con lo económico. Se decía, no va a tener margen de acción el gobierno de Pedro Sánchez porque ya tiene el presupuesto aprobado. Pues aquí es donde está el margen de acción, en la acción política, en la iniciativa política, en el mensaje pedagógico, ¿no? Y es bueno para la democracia española que entendamos cuáles son los valores de la democracia española, los valores fundamentales. Y sí, en efecto, la memoria histórica es uno de los valores de la democracia española. La defensa de la democracia como valor en lugar de la defensa de la dictadura como valor. No parece que haya que explicar estas cosas a gente que tiene el grado de escolar, pero resulta que últimamente sí. Bueno, dice además... La Razón, que esto deberíamos tratarlo un día, María, porque es muy interesante. La utilización de las encuestas como argumento político, ¿no? Dice, el 57,7% rechaza acercar presos de ETA y un 56,6% de los españoles alerta del efecto llamada. Que no sabemos, responde a la pregunta que ha hecho el encuestador, a la interpretación que hace el encuestador, porque obviamente... De todas maneras, no hay mucho margen, si es un 56%. Pero además, ¿qué es lo que significa que el 56% alerte del efecto llamada? ¿Qué significa exactamente? Dice, bueno, podrá alertar de lo que quiera. ¿Y eso significa que los dejamos en el mar morirse? Porque es la siguiente pregunta. Entonces, al encuestado que ha respondido, cuidado con el efecto llamada, yo le contrapreguntaría, ¿les dejamos morir? ¿Es por lo que estás abogando? Es ahí donde radica el sentimiento cristiano de acogida y de... Esto es La Cafetera. En la portada del periódico El País nos encontramos, Borrell frena el relevo de 40 embajadores que estaba previsto, dice el periódico El País, por el gobierno de Rajoy. Exteriores situará a diplomáticos de su confianza, dice El País, en piezas clave y buscará destino para Dastis y su equipo. Además, dice... Hay una entrevista a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Los trasvases no se pueden convertir en algo ordinario. La verdad es que la hemos escuchado hablar en estos días y nos da bastante buenas expectativas, porque es bastante sólida en su discurso en materia energética, a favor de las energías alternativas, hemos oído algunas declaraciones muy interesantes. Teresa Rivera dice esto en el periódico El País: lo extraordinario no se puede convertir en ordinario, dijo la ministra de Transición Ecológica sobre los trasvases entre cuencas en una entrevista con El País.
Dice que asume que la gestión del agua es uno de los retos medioambientales de España. También se compromete a que la ley de cambio climático llegue al Congreso a final de año para que se apruebe en esta legislatura. Plantea ya que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 45% en 2030, para lo que será necesario un impulso inmenso a las energías renovables, ha dicho Teresa Rivera. Estás escuchando La Cafetera. Sigue con nosotros que vamos a conectar enseguida con el astral. Está muy bien porque dice Tomás ahora en las redes sociales, dice, efecto llamada, qué curioso, porque a mí España más bien me aleja cada vez más y a algunos españoles ni les cuento. Claro que el efecto llamada a veces se convierte en efecto... Si no es efecto llamada, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el antagonista? El efecto de expulsión, el efecto salida, el efecto comunicante, el efecto comunica. O sea, no sé si a algunos les llama, pero a otros nos comunica España. Bueno, y aunque no lo llevan las portadas de los periódicos, hoy hay una información también, se ha producido esta noche, se han tenido los datos a medianoche, por lo tanto no han entrado en las portadas impresas, pero es que en México se celebraban elecciones presidenciales y la victoria ha sido para López Obrador. Por primera vez llega la izquierda a la presidencia de México. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador supera el 53% de los votos, dice el diario.es, y el conservador Ricardo Anaya obtiene en torno al 22% de los apoyos, mientras que el candidato del PRI el 16%. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner encima de los intereses personales el interés superior, ha dicho Obrador, que logró este domingo una holgada victoria en estas elecciones a la presidencia de México. Fue un histórico giro a la izquierda, con más del 50% de los votos según los primeros datos del órgano electoral, lo que le llevó a sus oponentes a admitir la derrota incluso antes de los resultados oficiales. Es verdad que en la medida que se fueron conociendo, inmediatamente fue admitida la derrota por parte del resto de los candidatos, también porque la diferencia era bastante abrumadora. Bueno, otra noticia que se ha producido también en las últimas horas. Andrés Gil, ya sabéis, la persona que fue propuesta para presidir Radio Televisión Española, periodista del diario.es, ayer anunció que se echaba a un lado. Como ha habido una cierta polémica en torno a este asunto, porque sabéis que el nombramiento del presidente de Radio Televisión Española está bloqueado por el Partido Popular y por Ciudadanos. Está bloqueado, de manera que ha tenido que ser a través de un decretazo, a través de un decreto de ley, a través del cual el partido en el gobierno puede elegir con el apoyo del Parlamento, puede elegir al presidente. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Que han elegido a alguien, Andrés Gil, periodista del diario.es, lo ha elegido Podemos. Parece que había alguna suerte de acuerdo entre Podemos y Pedro Sánchez, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, para que Podemos propusiera los nombres para Radio Televisión Española. Presuponemos que a cambio del apoyo en la moción de censura. Bueno, pues cuando Podemos ha propuesto a Andrés Gil, que es un periodista, por otra parte, del diario.es, que no es precisamente un órgano, yo no sé, porque es que además todas las reinterpretaciones estas que se hacen en España, ahora resulta que es que el antagonista de La Razón, que es un periódico cuyo director ha sido jefe de gabinete de Mariano Rajoy, y ahora resulta que el antagonista en la izquierda es el diario.es. Hasta donde se sabe, ninguno de estos periodistas han sido jefes de gabinete de un presidente de gobierno. Andrés Gil es un periodista, además bastante reconocido, no se le conoce filiación política, pero en todo caso, aunque se le conociera, ya se le ha colocado como tachado, como señalado. Bueno, se ha echado a un lado, ha decidido que no forma parte, pero estas también son estas cosas que ocurren de vez en cuando nadie está poniendo el foco en lo verdaderamente llamativo. Si el Partido Popular y Ciudadanos no estuvieran bloqueando esta situación, habría un presidente de consenso. Pero como tienen bloqueado el nombramiento, entonces el mecanismo que se ha utilizado es este otro. Hombre,
un poco llamativo. Pero bueno, ahora habrá que buscar un nuevo presidente y parece que el Partido Socialista ha pedido que sea alguien refrendado por la propia casa, por la propia Radio Televisión Española. Está por ver a ver cuáles son las opciones y las posibilidades. En todo caso, lo que sí que es necesario es una Radio Televisión pública independiente del poder político, pero eso sí, evidentemente, que trate todas las sensibilidades políticas de este país, que recoja todas las sensibilidades políticas, que esté abierto a todos los debates, que no censure a los partidos políticos por el hecho de que no le gusten a su director o a su presidente, ¿no? Que es lo que ocurría hasta ahora. Ahora es que resulta que Andrés Gil es una persona cuestionada, pero no lo era el anterior presidente. El anterior presidente, que salía en los papeles de Gürtel y que además era votante confeso del Partido Popular y que además lo reconocía públicamente, sin ningún tapujo. Pero, sin embargo, llega alguien nuevo, de quien, hombre, por lo menos es una incógnita. Bueno, pues no ha salido adelante este nombramiento, pero veremos. A ver, es verdad que yo a Andrés Gil, si me hubiera preguntado, le habría recomendado no meterse en semejante avispero, porque a día de hoy lo cierto es que sin consenso, y sobre todo el único gran capital político que tienen los periodistas, al final es esa independencia. Y la independencia hay que blindarla a prueba de bombas, en un refugio nuclear. Y la independencia solo se blinda con una cierta distancia. Y esto, en este momento y con este proceso de elección, pues es muy difícil garantizar la independencia, ¿no? Así que... Pero es lo que hay y lo que está colocado ahora mismo sobre la mesa. Estás escuchando La Cafetera. Claro, dice Obdemurian, dice, ¿por qué debería ser un periodista presidente de Radio Televisión Española? Entiendo que jefe de informativos sí, pero presidente... Además, la presidencia, claro, vamos a ver, Televisión Española tiene 6.500, Radio Televisión Española, 6.500 empleados, 7 canales de televisión, más de 1.000 millones de presupuesto. Claro, necesitas un gran control sobre cómo funciona la industria audiovisual. Pero es verdad que la presidencia básicamente es una labor que está más relacionada con la representación institucional, con las relaciones institucionales. Luego está la dirección de informativos. Lo malo es que ahora quién es la persona que estaría dispuesta a abrasarse en esta situación y con la expectación que hay y con semejante avispero, ¿no? Pero es verdad que estamos hablando de una dimensión. También hay que decir en su defensa, en defensa de Gil y en defensa de los presidentes del que se ha nombrado, del presidente que se ha nombrado, que decida aceptar semejante reto, que nadie tiene experiencia en esto, que no se puede presuponer que el que llegue va a tener experiencia, porque presidir Radio Televisión Española es una cosa sobre la que no se puede tener experiencia, salvo que lo hayas hecho antes, y de los que lo han hecho antes ninguno va a aceptar volver. Así que difícilmente se le puede pedir, se le puede exigir a alguien que tenga experiencia en un campo tan concreto, porque Radio Televisión Española es un complejo audiovisual absolutamente diferente del resto, ni siquiera desde la industria privada, ni siquiera desde los grandes canales de televisión privada, un gestor tiene por qué tener conocimiento de cómo gobernar una empresa como Radio Televisión Española, que, insisto, sus relaciones son institucionales y que tiene que ver más con la relación entre las propias instituciones, entre la respuesta en el Parlamento, tienes que justificar ante el Parlamento las propias acciones que tomes, pero nadie tiene experiencia en esto. Así que exigirle una experiencia, porque se ha puesto mucho énfasis en ¿pero qué experiencia se tiene en el sector audiovisual? Es verdad que hay que tener conocimiento del sector audiovisual, pero experiencia propia difícilmente, ni siquiera. Primero tendrías que convencer a alguien de las empresas privadas, pero es que además tampoco llegaría sabiendo solamente saben los que han estado allí, los que han conocido, y la situación en este momento es diferente a la que ha sido en otros. Otra cosa es que se necesita un presidente que garantice una fórmula para Radio Televisión Española similar a la de la BBC. Y la cosa más próxima, más cercana que hemos tenido ha sido la de Fran Llorente. Claro, Fran Llorente, gracias a Luis Fernández, gracias al gobierno de Zapatero, que fue quien en aquel momento consiguió que Radio Televisión Española gozase de una independencia que no ha vuelto a gozar en ningún momento. Pero fijaos una cosa, esto es interesante porque la verdad es que no sé por qué España no se merece una televisión como la BBC. No sé cuál es la razón. No sé si tenemos algo genético los españoles que nos lo impidan. ¿Es que acaso tenemos que ser paternalizados por los partidos políticos? ¿Acaso tenemos que ser marionetas, objeto de los propios partidos políticos? ¿Por qué no se puede configurar una estructura lo suficientemente independiente y que nos ofrezca una información sólida, solvente? Además de todo lo que conlleva un medio de comunicación público, ¿no? Que es también un elemento de pedagogía social gigantesco, formidable, ¿no? Bueno, pues
Veremos a ver qué es lo que nos depara. Ahora mismo parece que se está a la expectativa a ver si los trabajadores de Radio Televisión Española proponen algún tipo de nombre y suenan algunos por ahí, pero parece que gente como Fran Llorente habría rechazado la posibilidad, de lo que se habla ahora en los callejones oscuros de la corte madrileño, habría rechazado la posibilidad por lo menos hasta que el mecanismo de elección no sea por consenso y no salga del acuerdo de todas las fuerzas políticas, ¿no? Así que, bueno, vamos a conectar enseguida con el astral. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros, que ahora a continuación tenemos que hablar de muchas cosas y luego esperamos la visita de Ainhoa Goñi con este desayuno que nos ha prometido. Desayuno con diamantes por Ainhoa Goñi. Desayuno con insectos. Son la nueva alternativa de la alimentación. En fin, esto es La Cafetera. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Estás escuchando La Cafetera. Miguel Urba, muy buenos días. Buenos días. Las noticias que nos llegan aquí son por cuentagotas, pero observamos con muchísima preocupación. ¿Cuánta gente vais en el barco? Bueno, vamos realmente dos barcos. Vamos, el Astral y el Open Arms. En el Astral hemos de ser como unas 12 personas más o menos y en el Open Arms pues son como unas 80 más o menos. Ha habido en las primeras horas mucha incertidumbre en torno al lugar donde desembarcaríais. Finalmente parece que está confirmado que llegáis el miércoles a Barcelona, ¿es así? Sí, dependemos un poco de la mar y seguramente el miércoles por la mañana estaremos llegando a Barcelona. Y Miguel, lo que nos encontramos es un día tras otro la misma desidia por parte de los países del Mediterráneo, de la Unión Europea. ¿Esto tiene alguna expectativa de cambiar? Tú eres eurodiputado, observas cómo se comporta el Europarlamento. ¿Hay alguna posibilidad de que esto cambie? Bueno, yo creo que está cambiando, pero cada vez a peor. De hecho, por desgracia, el Parlamento Europeo apenas tenemos competencia sobre eso. Es el Consejo que se reunió la semana pasada, justo cuando estábamos aquí, intentando efectuar un rescate y se nos negó la información y murieron al menos 100 personas cuando el mismo Consejo estaba decidiendo abrir centros de internamiento en Libia pagados con dinero de todos los europeos o destinar mucho dinero también de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea a pagar a unos supuestos llamados guardacostas libios, que no puede haber guardacostas libios porque no hay Estado libio, o sea, directamente son bandas armadas a las cuales Italia y Europa está pagando para que intenten hacer de matones de fronteras para que no salgan refugiados
hacia nuestras costas. Hay un dato que es verdaderamente alarmante. Del 10 de junio al 27, el 27 es cuando el día previo a esta cumbre, ha habido 181 muertes en el Mediterráneo central, es una barbaridad. Pero es que del 27 hasta hoy, en 3 días y poco, justo cuando se ha decidido dar más poder a la Guardia Costera Libia, terminar de acosar y criminalizar a las ONGs. Hay que recordar que con los 2 barcos del Astral y el Open Arms hemos tenido que dejar la zona del Mediterráneo central de búsqueda y rescate porque no teníamos puerto donde desembarcar, ni en Malta ni en Italia. Han muerto 200 personas en 3 días. Eso es está directamente vinculado a las políticas de Europa Fortaleza que se decidieron en ese Consejo. Unas políticas que lo que hacen son comprar la agenda a la extrema derecha europea de Salvini, ¿no? Nos hubiera gustado que Sánchez hubiera podido haber liderado otra política. Agradecemos que se abra el puerto de Barcelona, mucho, sobre todo a Ada Colau y al Ayuntamiento de Barcelona, y creemos que es un mensaje muy potente, ¿no? El decir contra Europa Fortaleza la vía de refugio y la Europa de la acogida, pero necesitamos plantarle cara a la extrema derecha y a lo que están haciendo en el Mediterráneo, pero están convirtiendo en una gran cosa común. Te quería preguntar por esto. Vosotros habéis embarcado en esta misión de observación en el Astral, acompañáis a ese otro barco de Proactiva, y me hablabas de la actitud del gobierno español, de Pedro Sánchez. ¿Cómo lo definiríais? ¿Qué crees? ¿Cuál es la actuación? ¿Cómo podemos definir la actuación que está teniendo el gobierno español? Bueno, yo creo que tuvo un buen gesto con el Aquarius, y ha tenido un buen gesto luego atendiendo también las reivindicaciones de la necesidad de un puerto, porque es que el Open Arms no tenía ya apenas gasolina casi para llegar a Barcelona, lo cual era una situación bastante, cuando menos decir, peligrosa. Es decir, de puertos por parte de Italia y Malta, entonces que se nos abriera primero por el ofrecimiento de Colau y luego por dar el visto bueno por parte del gobierno, pues yo creo que es un buen gesto, pero necesitamos algo más que gestos. Yo creo que necesitamos que España pudiera liderar un giro de 180 grados en la política económica, pero también en la política migratoria de la Unión Europea. Yo creo que no hay que mirar ni a Salvini ni a Macron para definir nuestra política migratoria, sino hay que definir a las ONGs que se están jugando el tipo y que las están echando porque son testigos incómodos de lo que pasa con las consecuencias de nuestras políticas. Los 200 muertos de estos últimos 3 días son directamente vinculados a las decisiones tomadas en el Consejo del otro día. Entonces yo creo que Pedro podría, y sobre todo el gobierno español, debería tomar una posición más valiente de abanderar una política migratoria de defensa de los derechos humanos, de pasajes seguros, de ampliación de derechos. Hay que recordar que eliminando los derechos de los refugiados y inmigrantes también eliminan nuestros derechos como europeas y europeos, y yo creo que eso es lo que le pediría, y eso significa también forzar a que se cumpla el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y eso es Italia y Malta abran puertos. Habrá puertos mediante una coordinación de las políticas europeas, evidentemente. Estáis en este barco y hemos visto algunos de los vídeos que enviabas a Internet y decías, incluso habéis vivido situaciones en las que se han recibido avisos de emergencia, pero no se os ha permitido intervenir, y decías, visiblemente se quiso evitar que esas personas fueron rescatadas. Es como muy claro, ¿no?, lo que se percibe desde allí. Pues imagínate, el mismo día fue durísimo, ¿no? Porque el mismo día que se aprobaba, ¿no?, que se le daba prácticamente no solo mucho dinero a la supuesta Guardia Costera Libia, sino toda la autoridad para los rescates, se nos ocultó una llamada de auxilio de una embarcación con 100 personas. Nosotros podríamos habernos trasladado hasta allí. 2 horas después,
cuando ya se nos notificó, se nos dijo que ya se había ido la Guardia Costera Libia, unas horas después descubrimos que esa misma embarcación había naufragado y que habían muerto las personas que iban dentro, ¿no? Ayer mismo, cuando ya estábamos de camino hacia Barcelona, nos volvieron a hablar de otros 2 naufragios. Hay que recordar que por nuestra marcha no ha quedado ni una sola ONG de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, ¿no? Te llegas a preguntar si esas personas hubieran muerto o no. Y te llegas a preguntar si al final nuestras políticas no buscan también, en cierta medida, que eso sea como una especie de tributo para que nadie intente huir de la guerra y de la miseria, ¿no? O sea, ¿por qué nuestras políticas convierten el Mediterráneo en una gran fosa común? Que si no es en cierta medida, tiene algo premeditado, ¿no? Y es una pregunta terrible, cuando te haces eso y cuando estás aquí. Tendréis que ver la cara de desolación de todos los voluntarios y todos los trabajadores de Proactiva Open Arms que se dedican a salvar vidas cuando les dicen que no nos habían dado la información y que habían muerto 100 personas. La desesperación fue brutal. Tienes puerto, que no tienes gasolina, esta gente es increíble y sobre todo es increíble porque al final son testigos de lo que está pasando. Yo digo que no solo salvan vidas, no solo atienden naufragios, también están atendiendo al naufragio político y moral de la Unión Europea. Yo creo que estas organizaciones, estos voluntarios están salvando a la Unión Europea de la indignidad a la que le están llevando sus políticas. Muy cierto. Pues Miguel Urban desde el Astral, ya rumbo al puerto de Barcelona, junto al barco Open Arms, en el que da cobijo, que ha conseguido rescatar a decenas de personas. Muchísimas gracias, Miguel Urban. Muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros, porque también sois imprescindibles por darnos voz y contar lo que está pasando. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y para empezar esta agenda cafetera tenemos que irnos hasta los Sanfermines. Y es que este San Fermín se vestirá de luto para protestar por la libertad provisional de La Manada. Hablaban de camiseta y pañuelo negro. Este año, como digo, el chupinazo de San Fermín recordará más que nunca a la víctima de La Manada. Con las manos pintadas de rojo se cambiará el color del pañuelo por el morado. Diversos grupos feministas se están organizando para que el próximo 7 de julio, además de ser la fiesta de Pamplona, sea también el escenario para mostrar la indignación a la sentencia de La Manada. También explicaban que son muchas las iniciativas que corren por las redes sociales y que una de ellas llama a todas las mujeres que vayan a asistir al chupinazo a vestir de negro en señal de luto y de rechazo a esa sentencia.
Por otra parte, Rubén Alonso y Elena Noruega nos pedían que hablásemos de la repercusión que ha tenido el documental sobre el 20S, que reunió a 1 millón de espectadores en TV3, así lo decían en varios medios, y es que este documental es la reconstrucción de lo que ocurrió en la Consellería de Economía y Hisenda, en la sede de la OCUP y en las calles de Barcelona el pasado 20 de septiembre del 2017. La repercusión del documental también fue muy amplia en redes sociales, donde se realizaron 90.000 tweets y la etiqueta 20S TV3 fue primer trending topic en España y tercero mundial. Y luego nos vamos a un tema diferente, pero que tiene que ver con esas cosas que estábamos hablando del Valle de los Caídos, en este caso sobre fosas del franquismo en España. Galgo Callejero nos envía la información de que 9 comunidades autónomas mantienen activa la apertura de fosas del franquismo en España. Casi la mitad de las comunidades autónomas aporta presupuesto propio para exhumar a víctimas del terror franquista enterradas en tumbas ilegales. La mayoría de gobiernos regionales no asume la búsqueda de desaparecidos forzados como un deber del Estado, según apunta Naciones Unidas. Y explican también en esta información que la memoria histórica y los derechos humanos viven un momento clave con el cambio del 0 euros de Rajoy al desbloqueo del gobierno de Pedro Sánchez. Y tenemos que irnos a un tema que también tiene que ver con España, pero en este caso con los datos de pobreza. El TUER nos enviaba la información de que la pobreza impide comer sano a 700.000 hogares españoles. Esta información de Público nos la enviaba, como digo, este usuario de Twitter, el TUER, y nos enviaba la información de que la pobreza impide a estos más de 700.000 hogares españoles, la mayoría de ellos con niños, llevar una dieta mínimamente equilibrada que les permita comer cada 2 días alimentos de proteína animal como carne, pollo o pescado, con las consecuencias que eso supone para su crecimiento. Y para hablar de esto se han ido hasta la encuesta de condiciones de vida del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que revela cómo 701.860 de los 18,47 millones de hogares del país, es decir, el 3,8%, sufren esa carencia nutritiva por no disponer de dinero suficiente para adquirir esos productos. Explican en esta información que los menús de los 700.000 hogares que pone sobre la mesa el INE se encuentran por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Así lo señalaba Natalia Barrachina, técnica de dietética y nutrición y licenciada en Ciencia y Tecnología de la Alimentación. Esta experta destacaba cómo la escasez de proteína genera importantes problemas de crecimiento en los niños. Y terminamos esta agenda yéndonos otra vez a Cataluña, en este caso a Barcelona, porque varias de vosotras nos enviabais la información de que Barcelona prescinde de Endesa y se conecta a su propia eléctrica pública. En la información decían, sábado 30 de junio del 2018, Endesa acaba de perder a uno de sus mayores clientes, el Ayuntamiento de Barcelona, de aquellos que pagan una factura anual de 34 millones de euros. A medianoche, los semáforos, las farolas de la vía pública y el alumbrado de las bibliotecas y de cualquier otro tipo de edificio municipal habrán pasado a ser alimentados por una nueva empresa eléctrica pública llamada Barcelona Energía, propiedad del Ayuntamiento, y este es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Ada Colau. Por su tamaño, Barcelona Energía es desde este mes de julio la mayor compañía eléctrica pública de España. Según Ada Colau, algún día debería dejar de serlo, porque dijo, si lo hemos hecho nosotros, ¿por qué no lo hacen administraciones más grandes como la Generalitat o la Central? Claramente esta información marca un precedente, marca un antes y un después, y veremos qué contagio se extiende por el resto del país. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física
usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Soy Antonio Martínez, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia. Actualmente trabajamos en una línea de investigación relacionada con la incorporación de la proteína de insectos en la dieta humana. La proteína de insectos es de buena calidad y su producción es sostenible y produce poco impacto sobre el medio ambiente. Puede ser una fuente alternativa de proteína a las proteínas tradicionales de carne, de vaca, de cerdo o de pollo, y se estima que llegará a formar parte de la dieta en aquellos países donde actualmente no se consume. Claro, porque este es uno precisamente de los retos. Bueno, lo estábamos hablando, había un reto propuesto por Ainhoa Goñi en este programa. Ainhoa Goñi, bienvenida a la cafetera. Muy buenas. Qué bien se recibe tu visita, qué buen plan nos traes sobre la mesa para desayunar. Esto es muy agradable, te lo agradecemos. Pero entonces se da la circunstancia de que Ainhoa Goñi había dicho, pues voy a llevar unos insectos para que probéis. ¿Y por qué se te ocurrió esta idea escuchando la cafetera? O sea, ¿dónde nace la asociación de ideas? La culpa es vuestra. A ver, nos hemos planteado este año hacer nuevos retos y la ciencia además está para eso. Hay que hacer experimentos. Pues bueno, un experimento relacionado con la alimentación que está muy bien. Y además, vosotros me disteis la idea. Hace, apenas 10 días estuvisteis hablando. Os tirasteis un viernes tranquilamente hablando que si no había comido caracoles, no habíais comido caracoles, no habéis comido un montón de María cosas. Sí, ¿no? María, tú sí. No, tampoco. No, yo no llegué a comerlos. Bueno, está mirando con cara de pavor. Voy a describir un poco la situación, la escena, para que los oyentes se hagan cargo de esto. Aparece Ainhoa Goñi esta mañana con una caja recibida desde Tailandia, llena de sellos de avión, y entonces dice, he traído lo que había prometido. Y entonces es una caja llena de insectos secos. Bueno, están fritos, ¿no? Sí, están fritos. Entonces nos quiere hacer probar aquí los insectos. Claro, la cara de estupor de María.es es grotesca. Comprensible. Sobre todo por el saltamontes. Tengo un trauma no resuelto con los saltamontes, como para comérmelos, ¿sabes? Hay que decir que yo mi primer café lo tomo a las 6 de la mañana, con lo cual a estas horas ya incluso está todo justificado. Es prácticamente mi mediodía. Totalmente. Pero, dicho lo cual, también has traído unas salsas por si acaso resulta demasiado excesivo. Yo soy más de probarlos. La primera vez, si os atrevéis, yo lo probaría así, tal cual, sin nada, para que notéis el sabor real, que vuelvo a decir, asusta un poco, pero el sabor real de un insecto... para quien lo haya probado, muchos oyentes además seguro que lo han probado, es como si fuese una gamba, ¿sabes? Es algo que es como bastante esto como cualquier marisco. Menos de gamba, porque pues lo que yo veo en el sobre transparente, fijaos, hay aquí claramente gusanos, ¿sí? Estos claramente tienen esta, lo que pasa es verdad que están muy secos, muy fritos. Hay unas orugas, o sea, hay gusanos gordos. ¿Sí? Hay un saltamonte de tamaño gigante, industrial. Es el padre de todos. Que es el padre de los saltamontes. Yo casi lo prefiero todo esto sin salsa. Y hay algo más, además, que es muy conocido en el mundo de la alimentación de insectos, y es los grillos. Básicamente son más pequeñitos. Lo que se conocen como las tradicionales cucarachas. No, grillos, es otra cosa. O sea, a mi madre le dices esto y te dice que es lo mismo. Oye, pues las cucarachas, que lo sepas, es el insecto que más se... Bueno, realmente es el escarabajo y tal, es el que más se consume en todo el mundo. Pero no serán las cucarachas domésticas, serán Hombre, hay de todo, pero estos que están aquí vienen de una granja de insectos, en este caso. Y todo esto nacía porque, en efecto, parece que tiene muchísimas propiedades vitamínicas y tiene, digamos, hay quien lo considera, es verdad, lo estábamos escuchando ahora vuestro científico, el alimento del futuro, se ha dicho mucho. En algunos países su consumo es muy habitual, pero quizá aquí en Europa pues nos hemos ido alejando de la madre tierra, no sé por qué, después de 2000 años de evolución ahora queremos deshacer el camino, pero vaya, vamos a aceptar que a lo mejor hay que cambiar el concepto. Que a lo mejor tenemos algunos problemas. A ver, ahora se han puesto muy de moda por muchas razones. Se habla, la ONU dio cifras, o lleva dando cifras hace unos años, del aumento de la población. Llega un momento en el que el aumento de la población no es sostenible. No hablemos del sostenible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista alimenticio. De producción alimentaria. Exacto. Tener una vaca, engordarla durante muchísimos años, aparte de la gente que tenga problemas con
con ese tipo, consumir ese tipo de alimentos, eso es otro tema, pero además lleva un gasto energético brutal, consumen muchísima agua. Realmente es que se comen su peso 10 veces como en agua y en argumento de todo. venta para comer bichos, no sé si es muy No, pues eficaz, te digo, pero bueno, una por cosa, sostenibilidad. hay 2.000 vale. millones de personas en el mundo que consumen insectos, un tipo u otro de insecto, o sea que errados no estamos. Lo que pasa es que aquí no se consumen. En México llevan muchísimos años consumiéndose, son los famosos chapulines, y yo sí que he comido, por ejemplo, tacos mexicanos con chapulines dentro, con guacamole o con carne y Lo tal. que es verdad es que hay una cierta subjetividad porque, a ver, somos capaces de comernos navajas, quisquillas, percebes, caracoles. todo tipo de, incluso exactamente los caracoles, que tienen además texturas tal. Y bueno, pero en todo caso en este programa tenemos la mente abierta. Somos gente sin barreras. Me sin siento como fronteras. Simba. No sé si recordáis esa escena. Sí, ¿cuál? Me abría la mente. Sí, la de que se ponen pobrecito, Claro. muerto de hambre. Y mira, muchísimas proteínas que se llevó. Sí, pero creo que voy a poner la misma cara que Simba. Porque a Jugoso. Simba, Timón y Pumba, le cogen y le dicen... Es jugoso, pero muy sabroso. Sí, Exacto, sí. Y entonces se le hace una cara de... ¡Qué asco! Eres muy chistoso, Balú. Hay una Sí. ventaja. Yo incorporo salsas y además estos no te toca comértelos crudos, porque es verdad que la textura es Claro, muy los ha traído importante. fritos. Claro, la textura es muy importante y es verdad que yo sí que los he comido. Notas el líquido dentro y bueno, puede ser para gente más aprensiva, puede ser un poquito tal, pero estos están fritos y además incorporan algo que no incorporan, o sea, o mejor dicho, no incorporan nada de lo que sí que incorporan los que se han empezado a vender hoy en día. Y es que ese es el ruidito. Mirad cómo suena. Eso es como Está patatas toda la fritas. resistencia cafetera, bueno, como patatas fritas, no sé. Pero no es verdad, porque además del experimento de Ainhoa Goñi consiste en dos cosas concretamente. Por un lugar, probar esto, explicar además la naturaleza de este experimento, pero también demostrar a la audiencia que La Cafetera es un programa arrojado, valiente. Sí, esto es muy importante también. Por eso tendré que volver otro día para decir realmente las caras que han puesto. Estamos porque, haciendo claro, el camino, la construcción, el camino de la Meri está haciendo el camino de la Meri, pero también la cafetera está haciendo el camino de la cafetera. Totalmente. Estamos rompiendo los moldes y los temores, así que vamos a probarlo sin Perfecto. miedo, sin complejos, no tenemos temores. Creo que Ainhoa tiene que hacer los honores, tiene que abrir esa bolsa. Ningún problema. Pero tú fíjate lo importante, porque Sí. cuando yo le he dicho a María Punto es, el lunes viene Ainhoa Goñi con los insectos Sí. que vimos otro día y nos los vamos a comer. Y me ha puesto una cara de, será una broma. Pero tú fíjate, como ¿En en qué cuanto momento llega yo una bromeo? persona que da confianza y que dice, no pasa nada, vamos a probar esto y tal, ya se ha subido al carro. Sí, es verdad. Esto, para romper las barreras es muy importante en la vida. Sí. Para eliminar los miedos, apartar los traumas, los miedos y todo eso, hay que dar la bienvenida. Es perfecto. al- Sí, además estos yo justo del mismo sitio los he comido antes. Me hice una ensalada en ese caso. Mucha gente echa gulas o echa gambas. Yo probé así. Había probado hace muchos años porque, no sé si recordáis, en el mercado de la Boquería, pues hace 15 años sí que había un puesto que los traía. Los tuvo que dejar de traer. Había incluso piruletas de escorpiones y de todo. Y lo primero que probé fue un escorpión. Y es verdad que la experiencia fue tan agradable que por eso me animé. Y ahora es eso, la ONU ha puesto el ojo en los insectos, se ha aprobado la normativa europea desde enero de 2018, de este año, se llama Nuevos Alimentos, y va dirigido un poco a eso, a hacer legal que se puedan exportar estos productos. Ya empieza a haber granjas, de hecho, de insectos en España. O sea, que a partir de ahora va a ser más accesible. Lo que pasa es que, bueno, quería que probaseis los mismos para asegurar que... Hay que cambiar los croissants por gusanos, Fer. Totalmente. A ver qué dice la gente que venga a Pues visitar. mira, yo te digo una cosa, muchas más proteínas, muchísimas más proteínas, y vais a bajar las grasas, porque al final tiene cualquier alimento, pues, ternera o cerdo que se pueda comer. Claro, es que si comparas un kilo de por ejemplo, de grillos a un kilo de vaca, aparte de lo que ha costado generarlo, bueno, las cifras son brutales. Y es verdad que, por ejemplo, en los grillos, el 43% de su peso son proteínas. Claro, lo que Entonces, pasa es que yo le decía a María, porque es verdad que se planteó, no sé si en Naciones Unidas, que esta podía ser una alternativa alimentaria para paliar el hambre. Y cuando se lo decía a María me decía, bueno, claro, o sea, que insectos para los pobres, filetones para los ricos.
Que esto también es un poco debate, pero es que es verdad que a lo mejor no es una cuestión de pobres y ricos, a lo mejor es que lo sostenible para el planeta, claro, tanto ricos como pobres, sí, sea buscar nuevas soluciones alimentarias. Claro. Siempre se dice lo de trabaja en local, pero piensa en global, ¿no? O sea, que es una evidente ayuda, porque además se da la circunstancia de que en un montón de lugares donde no hay posibilidad de acceso a ningún otro tipo de alimento y sin embargo hay mucha posibilidad de recurrir, por ejemplo, a los insectos. Pero a lo mejor lo que tenemos que empezar a pensar es en introducirlos de forma natural en el resto de las... El este de Europa, de hecho, son alimentos totalmente incorporados a la dieta, eso como algo más. Y si ves además el tipo de alimentación que llevan es muchísimo más sana, está mucho más conectada con la tierra en muchos casos. No vamos a hablar de luego algunas piezas, por ejemplo el panga, que sí que se importa aquí en España, pero las cosas de consumo propio es una población que toma pocas grasas, muchas proteínas. Y bueno, y es verdad que este puede ser el camino, sobre todo porque es verdad que se ve que es insostenible. Y también, ¿cuánto quieres gastar para tener proteínas? ¿Y por qué no vas incorporando ciertas cosas? Hay gente que, lo que hablamos siempre, incorpora, pues, yo qué sé, desde avena. Es que hay gente que un alimento tan normal como la avena le parece una locura y hay muchísima que lo lleva incorporando muchísimos años, por ejemplo, en los desayunos o en ensaladas o en cosas así o cuando fríes cualquier cosa. Y es una cosa más que estás metiendo en la alimentación. Y evidentemente, con el precio que está hoy en día, no nos vamos a poder alimentar de esto aquí, al menos en Occidente, porque claro, los traemos como productos exóticos y los que se empiezan a consumir en España tienen un precio muy elevado. También digo, los que se venden sin procesar. Venga, María está deseando ya la prueba. No. Pero espera, una última, porque la investigación... ¿Cómo no, Mary? Estoy yo diciendo que aquí somos gente arrojada, gente valiente, y que tú estás súper adaptada. Pero le voy a dar un grillo también. que le va a encantar, o el gusano que está muy seco. No, además, está muy seco y está claro, yo creo que mejor el gusano que es finito. Que además podemos empezar poco a poco, no hace falta meterse el orugón. No. Podemos ir poco a poco, porque los miedos se pierden con... Te diré que esto no se lo van a creer la gente que me conozca. No te preocupes, que ahora no vamos a enviar fotos. Porque yo como... O sea, ahora como mejor, pero los que me conocen desde que era pequeña me dirán... Tanto que diste La Habana. Con un puré de verduras. Yo es que era al contrario, era como algo raro y yo, ¡hala! Me dicen que igual no era de comer, digo, tarde. Yo en mi descargo debo decir que las hormigas las he comido. Yo creo que igual de pasta pequeño. De hormigas, de no, pequeño. porque lo he hecho en el monte. Bueno. Y hacía una pasta de hormigas riquísima. Pero es verdad que no es lo mismo verlas en un plato que en medio del monte cuando llevas 2 días sin zampar. Pero fíjate, esa puede ser una solución, es lo que hablamos. Ya te digo, a mí yo no estoy convencida o no me gusta la forma en la que se han empezado a vender en España los productos procesados, porque al final... Son productos... saltamontes de chocolate. Así, no. ese tipo de Entonces estás metiendo pues como si te Oye, tomas pero tú nos cualquier... has traído un montón de salsas para untar. Separado, claro. Salsas sanas, hechas caseras, claro, todo casero. Y un gusano, claro, y un gusano que realmente lo estás cogiendo y no tiene nada, no hay nada añadido. No tiene sal, no tiene azúcar. Nicotina, no tiene nada, pero es verdad. ¿Y cuál es la investigación que está haciendo el CSIC relacionado con esto? Está viendo nuevos alimentos. La alimentación, además, en el CSIC y en España, basada en la agroalimentación, es brutal. Y en este caso, por ejemplo, desde hace muchos años se empezaron a probar nuevas semillas. La quinoa, la chía y tal, son muchos productos que han pasado muchos alimentos que han pasado por el CSIC. Y con los gusanos pasa lo mismo. Que el intento es adelantarse un poquillo hacia dónde va el alimento del futuro y es ver qué cosas se pueden hacer con ellos. Y sobre todo cuáles son los más idóneos, qué tipo de proteínas contienen, cuáles pueden hacer que la dieta sea más equilibrada. Exacto, porque el grillo tiene, pues por ejemplo, tiene bien de proteína, pero luego no incorpora otras cosas. Entonces por ejemplo, de los que has traído, bueno, supongo que nos los recomiendas todos, pero ¿cuál es así? En el menú de esta mañana, queridos amiguitos, queridos oyentes de la COPE, perdón. Yo me he traído el cepillo de dientes por si acaso. ¿Te has traído un cepillo de dientes para esto? Por las patitas, por si acaso. Por si se le queda una patita enganchada. ¿En serio? Que no queda bien. No quiero ningún pa' luego. Neri, estamos venga. Bueno, pues vamos a ello, vamos a darle... Señoras y señores, en directo en la cafetera van ustedes a asistir al Camino de María, la nueva Kill Bill. La mujer que está dispuesta a romper todas las fronteras, todas las barreras delante de la audiencia cafetera. María Punto es a punto de probar los gusanos fritos. Si no mires así, María Punto. ¡No! Señoras y señores, en un ejercicio de alto... Dale, Ainhoa Goñi, en un ejercicio de alto riesgo, pero no de seguridad alimentaria, puesto que... Aunque, bueno, estos están importados.
Seguridad absoluta. ¿Sí? Yo ya te No digo sé si que he esto lo probado. compras a proveedores certificados. Certificados. Ya había comprado antes en este sitio y la verdad es que... Como proveedor certificado no vale un puesto callejero. Ainhoa Goñi, confiamos en tu virtud que científica. Sí, esos ya los comí yo allí y sinceramente me sentaron. Es que están buenísimos, recién hechos. Claro, nos lo creemos. Bueno, pues con todos ustedes está Ainhoa Goñi en este momento rompiendo el envase. Bueno. Está empezando a introducir los dedos en el... Yo lo siento, que aproveche. Y en ese momento, con sus dedos, sustrae del envase lo que aparentemente es un gran gusano. Ya me lo he comido. Mira, y lo introduce en su siguiente es boca para María. occidental y lo mordisquea. Pero eso es una oruga, Goñi. Eso no cabe ahí, Goñi. Está muy bueno. Lo siento, está muy bueno. Sabe casi como a gusanito y por eso María.es te va a gustar. Como lo vea Pedro Duque. Claro, ahí en el Duque seguro que espacio... los ha probado. Además, Miguel de la Cuadra Salcedo me dijo a mí una vez que había probado los ojos de vaca. Así que eso tiene eso sí que impresiona más porque es verdad, es como en algunos sitios se comen el pollito antes de que nazca y está bastante avanzado y realmente te está comiendo un pollito. ¿De qué cosas estamos hablando? Bueno, entonces todo el experimento, pero no, Sí. Ainhoa Goñi ya los había probado. Pero claro, el gran experimento habíamos dicho... María.es está en el entrenamiento de V de Vendetta, de la protagonista de V de Vendetta. También es la Kill Bill de la cafetera. Entonces tiene que hacer en su exploración de camino, tiene que probar ahora los gusanos. Déjame el teléfono que yo voy a emitir este vídeo. ¿Vais a asistir? Lo voy a pasar fatal, de verdad. No vas a pasarlo fatal. ¿Vais a asistir? Y un grillito por aquí. No, grillo no. Bueno, me lo selecciono para mí, para luego. Ay, es que son como muy... Mira, esto Mary. te vas a ver a gusanito. Mary. No, el que es finito. Como va a pasar esto en la historia, hazlo con una cara que te dignifique, te honre para el futuro. O sea, esto lo tenéis que tener muy en cuenta porque son cosas que solo haría por la cafetera. Solo lo haría... Un momento, por favor. No lo pruebes todavía, que esto hay que documentarlo con el sonido que se requiere. Se lo pasa, lo toma con devoción en este momento de gran superación personal, de gran lucha contra todo lo aprendido, contra todo lo que le han educado. María.es lo prueba ahí. No estaba tan mal. ¡Bravo! ¡Bravo, señoras y señores! María.es reconoce que no estaba tan mal, que se podía probar. Sí, señor. ¿Qué te ha parecido, Mary? Es crujiente, está muy hecho y no hay ningún tipo de líquido, lo cual agradezco. Jugoso pero sabroso. Bueno, pues nada, y así nos vamos a marchar. Ya no hay nada más que hacer. No. Mira, márchense todos a casa. Esta Aquí no hay nada más tan mona que ver. que te voy a pasar en estos momentos. Me he comido dos de estas, están estupendas, parecen gusanitos, de verdad. No tengo ninguna intención de escaparme de este reto. Yo he dicho que vengo dispuesto a superar todos los miedos y Querido, este es el momento en el que yo paso. Acompaño todas las salsas que has puesto con el café te va a que sentar llevo genial. yo dentro. Va para adentro, va por vosotros, cafeteros. A ver. Bueno, si te abstraes un poquito de lo que estás mordiendo... Estás mordiendo una oruga, pero si te abstraes... Yo te voy a decir que no me parece muy sabroso. Me parece más bien una cosa desecada, que puede saber un poquito como a corteza. Sí. Como digo yo, así. como quisquilla muy frita. Sí. Pues como una quisquilla frita. Pero bueno, que se puede decir, malo no está. No. Hombre, si te hubieran acostumbrado desde... O sea, que sí, pues eso, si tú lo pruebas así con una cierta... Hombre, yo creo que ya que no tiene, digamos, mucho sabor, sí. Te puede impresionar a lo mejor más la textura, ¿no? Porque sabes que es un gusano. Súper sabroso. Pero sí que es verdad que sabor no tiene. No. O sea, que es más para acompañarlo, imagino yo, con salsas. Hombre, sabor no tiene. No, pero se puede echar, por ejemplo, es verdad, como hablábamos. Somos gente arrojada, valiente. Siempre superando retos, abriendo la mente ante las nuevas
ante las nuevas cosas que Ainhoa nos se los va a trae. comer todos. Ante la nueva alimentación, la alimentación del futuro. Bueno, pero yo creo que con un gusanito hemos tenido suficiente No, para el los experimento, ¿no? grillos están muy buenos. No, gracias, Lo que os habéis me quedo- bajado. Es que claro, Con la oruga me quedo. el gusano todavía, porque no tiene sus patitas. Pues va en serio, el grillo es el que mejor está. Hacedme caso. Es un grillo. Bueno, pues así nos vamos a marchar, vamos a dejar a Ainhoa Goñi. ¿Hay algo más que quieras aportar? No, Espera, bajo me en estás grasas y en carbohidratos, muy alto en proteínas. Y es eso, la alimentación del futuro. Se puede incorporar con un montón de cosas. Eso sí, si lo hacéis, tenéis que ser unos aventureros como María.es, hacerlo sin salsa e incorporarlo a lo mejor, o incorporarlo en una tortilla la primera vez, en algo así que no se ve inmediatamente, porque es verdad que bueno, aporta muchísimas cosas buenas para la alimentación y hay que estar ahí. Bueno, tenemos testimonio gráfico de que lo que habéis escuchado, habéis asistido a una situación real y agradecemos muchísimo a Ainhoa Goñi su disposición, su predisposición para abrirnos la mente en Y el estómago. Y el estómago no lo sé porque ahora ya se me ha quedado cerrado así para toda la mañana. Pero de verdad, muchísimas gracias por acercarnos a estas investigaciones científicas y también este experimento aquí en directo con la audiencia cafetera. Me siento orgullosa de vosotros, además de verdad, muy orgullosa. Y oye, Gracias encantada. a ti, Goñi. Nos gusta la gente que nos enseña el mundo, que pues nos abre los ojos. Ya veréis ante lo que traigo la siguiente semana. Miedo me empieza. Ojos de vaca, no. En fin, bueno, además lo ha dicho con cara de malvada. De malvada. Ainhoa Goñi, gracias, de verdad. Gracias a vosotros. La próxima, el saltamontes. María Navarro, has estado a la altura de lo que esperábamos. Sí. Has sido valiente y enérgica. Sí, He de decir señora, que la presión empoderada. social también ha hecho, ¿eh? También No llego a tener el ha- micrófono delante, no sé si lo hubiese hecho. No, bueno, a veces el empoderamiento requiere de entrenamiento. Bueno, gracias a todas, nos vamos. Mañana martes volvemos. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Y oye, ya tenéis una propuesta gastronómica para culinaria para las fechas tan bonitas que vienen ahora de verano, sobre todo para las chicharras estas de verano tan Pero molestas. claro, y te pones a cazar y ya verás cómo desaparecen en 2 semanas. Absolutamente. Bueno, gracias, de verdad. Muchas A gracias a todos. vosotros. Adiós. Cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.